Joining us This today. meeting is being recorded. Oh, I'll just begin again. So thank you so much everyone for joining us this evening or today, depending on where you are, for this next restoration webinar from Tree Sisters. Today our webinar is called Roots of Resilience, Transforming Lives and Landscapes with Edible Forests. And we are focusing today on our wonderful partners Voix Libre, Voces Libres, and Afia Fev, who are working in a really special, unique way in Bolivia and in the Democratic Republic of the Congo. So we are really grateful to have the opportunity to hear from them directly today. Ett Three Sisters möte som handlar om Have a bit of an resilience och echo. healing. Så. Can everybody please mute their sound? Hur länge var det då? Okay, is that now resolved? Okay, thank you. So yeah, please just to say for everyone that these projects are working in areas affected by conflict and also are supporting survivors of sexual violence. So just please be aware that these subjects will be mentioned today. Okay, so before we go on, I would like to invite you to take a moment to feel your connection with the earth, closing your eyes if you feel to, bringing into awareness your love and care for the trees. And extending this awareness to the forests around the world. And extending this connection to all the communities living with the forests around the world. So feeling our interconnectedness and this awareness of the great web of life that connects us all. Giving thanks for the opportunity to be here together today. And I invite you to take a deep breath and bring your awareness back to the room. So again, welcome everyone and thank you for joining us today. We would love to invite you to share your name and where you're joining us from in the chat, and perhaps what inspired you to join us for this call today. And also please note that our speakers today are going to be speaking in French and Spanish. So please, if you could set your caption language for whatever language you'd like to receive your captions on, following the instructions that are in the chat for doing that. And also, as we have a large group, and so that we can save the bandwidth for our presenters, it would be really helpful if everyone could turn their cameras off. Pushing through a ceasefire in Gaza, many in the West Bank fear a total approach by Israel here will be the price. And if everyone could turn their sound off as well, that would also be much appreciated. From the lawyers of the child serial killer who left me to investigate her case. Okay, thank you. Great. So, my name is Madeline Scordelis. I'm the Restoration Partnerships Manager at Tree Sisters.
So I have the great privilege of working directly with our wonderful partner organizations around the world, who are the ones who actually lead and carry out the reforestation work that we support. And so today we have with us Mercedes Cortés Álvarez and Germán Siles from Voces Libres in Bolivia. And we have also Semi Tamwira from AFIEFEV in the DRC. Where is Semi? Semi, I think you need to change your name because you've currently got my name. Yeah, Timmy. So, um, yeah, Semi, I don't know if you could change your name where it's got the option to rename yourself. Anyone can see that is Semi, who's there as the second Madeline in the room. And yeah, we will have a moment in a minute to for Mercedes and Germán and Semi to introduce themselves. But before we get to that, I would just like to share briefly about Tree Sisters restoration work. So thank you, Ria. So at Tree Sisters, our vision is a world where nature and people flourish in connection, equity, and harmony. We work towards this through a combination of supporting community-led forest, reforestation initiatives in tropical regions, by promoting reconnection with nature, and by advocating for holistic and ethical approaches to forest restoration. And our restoration strategy focuses on restoring forests in a way that respects the knowledge and wisdom of the communities living in these places. And specifically, we focus on projects with a strong gender equity and women's empowerment component, hence being Tree Sisters, projects that are community-led, and projects that support connection with nature. So over the past year, we have been supporting the 10 projects that you can see on the map here across 7 countries, and working with 13 partner organizations, that's including the local implementing partners in each project. And so our approach is really a portfolio approach where the different projects have different focuses and different priorities. And among these, the projects of Voix Libre, who are with us today in Bolivia and in the DRC, have a strong focus on gender equity, women's empowerment, and also connection with nature. So we're really excited for them to be able to share with you today, because it's a little bit different from some of the previous sort of projects that Tree Sisters have supported. And it's really, really fascinating to hear about their work, and also always so inspiring. So Voix Libre, the international organization, was founded by Marianne Sebastian, and she actually lived in Bolivia and spent time living in mines there with children living in mines and families in Potosi and Bolivia. And as a result of her experience, she created and built Voix Libre to work with people who are living in extremely challenging circumstances. The work is really about human rights, and also Voix Libre works in a really unique way that combines all sorts of practical support, but also a really powerful element of therapeutic support, and particularly working with women and children. So we will be hearing more about that soon. I just wanted to give a quick introduction. And also what is really interesting about Voix Libre is, from a perspective of being a Tree Sisters partner, is that they weren't originally a reforestation organization. But as they, over time, were developing their work, they started to realize the vital importance of nature connection for well-being as part of their therapeutic approach. And that's where they started to integrate tree planting into their work. And that is what led them to contact Tree Sisters to propose a partnership. And now we have been in that partnership for 2 years, supporting 2 different projects. So those projects, one is in Bolivia with the local branch Voces Libres, and the other one is in the DRC, Democratic Republic of the Congo, with local partner AFIEFEV, which is an association of nurses who support survivors of sexual violence. So today we have here Mercedes Cortés Álvarez, who is the national coordinator of Fundación Voces Libres in Bolivia, Germán Siles, who is the regional coordinator of Fundación Voces Libres, and Semi Tamwira, who is the programs manager at AFIEFEV in the DRC, and they are going to be able to share with us more about the projects. So let's begin with some introductions. Mercedes,
thank you so much for being here. Would you be willing to introduce yourself a little bit, please, and share some of your background and what brought you to this work? You're on mute, Mercedes. Muy bien, claro que sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Mercedes Cortés. Yo soy la coordinadora de Voces Libres. He sido beneficiaria también, una niña de Voces Libres. He conocido a la mamita Mariana cuando tenía 9 años. De ahí surge mi inspiración también para luchar contra la violencia, porque también he sido una sobreviviente en muchas formas de violencia que ha pasado mi familia, en particular yo. Entonces, un placer estar con ustedes. Dirijo la fundación hace 16 años y estoy muy motivada a seguir con Three Sisters porque podemos unir dos filosofías en uno que va a mejorar la vida de las mujeres y de los niños que sufren violencia. Tu audio, Madeleine, tu audio. Ahora a mí me toca. Um, thank you, Mercedes. It's always, yeah, really moving to hear your story. And Herman, would you like to introduce yourself as well, please? Bien, buenas tardes a todos, a todas, todos los que están presentes. Gracias por hacernos parte de este encuentro virtual. Bien, mi persona está a cargo de un proyecto denominado Hombres de Paz a nivel nacional, pero también tengo la oportunidad de dirigir proyectos sociales como, por ejemplo, Plazas Comestibles, el Tunari. Esa combinación de trabajar en prevención, en atención, pero también en restauración, de bosques, me ha permitido un poco recordar desde mi niñez. He tenido la suerte de nacer y crecer en un lugar agrícola, al lado de un bosque de bosques. Y esta conexión creo que me ha permitido el respeto hacia las plantas, porque es una vida. Más aún ahora con todo lo que hemos hecho con Three Sisters, de llegar a familias donde no han tenido la oportunidad de poder plantar un árbol en casa, o llegar a lugares como el Parque Nacional Tunari, de restaurar bosques que han sido afectados por los incendios. A mí me satisface mucho porque creo que estamos haciendo una acción global, no solo a familias, sino con restaurar el medio ambiente. Creo que estamos cuidando los pulmones de Cochabamba, Bolivia. Gracias, Madelina. Encantado de estar en este encuentro virtual. Thank you, Herman. And Semi, thank you so much for being here today, and particularly in the midst of such challenging circumstances in the DRC. So we really appreciate you being able to be here. Would you please be able to introduce yourself? Semi, also on mute. Tu micrófono, Semi, está cerrado. Désolé, Sémi, il faut que tu mettes ton micro. On t'entend pas. Voilà, je pense que vous m'entendez. Yeah. Donc, bonsoir à tout le monde. J'ai dit merci à Dieu, j'ai dit merci à vous tous pour vos prières, parce que je suis là aujourd'hui. Être là aujourd'hui, c'est une grâce de vivre aujourd'hui. Et chaque jour pour nous, ici en RDC, c'est une grâce de vie. Et on vit pour les autres, jusqu'à ce que les destins décident autrement. En fait, je travaille avec les femmes et les enfants en situation particulièrement difficile depuis 2006. Et depuis 10 ans, nous travaillons avec Three Sisters dans le programme de l'environnement et nous essayons d'apporter le mieux de ce que nous pouvons pour que le monde autour de nous soit meilleur. Nous avons une vision. Cette vision est de créer un environnement spirituel, moral, écologique, où la femme et l'enfant pourra vivre dans de meilleures conditions dans les jours à venir. Voilà ce que je peux dire en introduction. Yeah, thank you, Semi, and we always just feel so much respect and gratitude for your courage and the dedication you bring to serve your communities and working in such tough conditions, and particularly right now. So yeah, sending all of our prayers and hopes for better circumstances for you. And yeah, once again, thank you so much for being here.
Yeah. Merci. And so yeah, let's continue straight on to talk about the project in Kivu. Yeah. And I would like to start by framing that the project is located in Luvungi, which is in South Kivu. It's only 45 kilometers away from Bukavu, which has been affected by the conflicts in recent days. But actually, this region has been impacted by conflicts for many decades. And that is part of the context of the project, which is in the Ruzizi Plain. And the Ruzizi Plain has been severely deforested, largely as a result of the influx of refugees as a result of previous conflicts. So this is the ongoing circumstances and challenges faced by the communities in the area. And it is also an area with tremendously high rates of violence against women. So this beautiful project, which Semi is leading, has been designed essentially as an antidote to these intense environmental and social challenges. Voix Libre and AFIAFEV have created a program to plant edible forest squares with the women from the local communities to provide food and nutrition, to restore the environment, and also to support social cohesion. So in one moment, we'll hear from Semi. And just before we go to Semi, I'd like to say, as you hear from about the project, please do share any comments or questions that you have in the chat so that if we have time at the end, we can come back to those. So, Semi, thank you again for joining us. And yeah, at Tree Sisters, and for me, it's just been an absolute joy and privilege to get to know your work over the last couple of years and to be connected with the wonderful things that you are doing. So, yeah, we would really love to hear from you about the work that you've been doing, how you've been working with the women in the communities, and what changes you have seen as a result of the project, what kind of benefits you're seeing for the women and the communities. So over to you. I think we're going to share some pictures from the project while we hear from Semi. Wonderful. Thank you, Semi. Merci beaucoup. Je veux dire merci à Marianne et à toute l'équipe de Voix Libre qui nous avait connectés avec Tree Sisters. De cette connexion, nous nous sommes connectés dans le monde autour de nous pour essayer d'apporter la joie. En effet, depuis 2 ans, nous travaillons au Kivu, plus particulièrement dans le projet de reboisement et de la restauration de l'écosystème. Et plus particulièrement, nous travaillons uniquement avec les femmes. Les femmes sont des actrices numéro 1 dans le pilotage de ces projets. Et ces femmes se connectent au monde autour d'eux à travers l'arbre. Donc, on a créé beaucoup de Tree Sisters autour de l'arbre et autour de la cohésion sociale. En effet, ces projets, parce que j'ai 15 minutes, il faut que je capitalise tout mon temps. Et on m'a dit qu'il faudrait que je parle doucement pour la traduction. Et en effet, quand on a commencé ce projet, il lui fallut que nous démarrions le projet pour que nous trouvions le bienfait de ce projet. Au début, nous-mêmes, on savait que c'était un projet environnemental qui était exécuté comme les autres ONG. Les ONG ont beaucoup de projets, ont beaucoup de financements pour exécuter des projets de restauration environnementale. Mais malheureusement, ces ONG sont là pour justifier des fonds. Ils accomplissent une ligne budgétaire et une activité, et en fin de l'activité, ils disparaissent. À la différence de l'approche Tree Sisters, Voix Libre et AFIAFEV, nous sommes de la communauté, nous travaillons avec la communauté, pour la communauté et avec l'ensemble de tous les membres de la communauté. Et nous avons privilégié la femme, parce que quand vous avez coopté la femme, vous avez automatiquement coopté toute la famille. Et la spécificité que nous avons, c'est de travailler avec les femmes qui étaient rejetées dans la société, afin que nous puissions le valoriser à travers les activités. Il y a une approche qui avait déjà disparu ici chez nous. Depuis plus de 50 ans en RDC, il y avait le concept, le moniteurs agricoles.
Les moniteurs agricoles, c'était un ensemble d'animateurs qui accompagnaient le paysan et les agriculteurs et les environnementalistes dans leurs travaux de tous les jours. Mais nous, avec les femmes qui n'ont pas d'instruction, nous avons créé une école de planteurs. En fait, une école de planteurs est un cadre de relais communautaires, des femmes qui ont des liens avec leur communauté, des femmes rejetées dans la communauté que nous avons valorisées, afin que nous puissions leur donner une parole. Et une femme a dit: nous regrettons d'avoir connu Voix libre et Triciste en retard, sinon nous serions déjà loin, parce que nous étions rejetés dans ces projets, et voilà que nous sommes aujourd'hui considérés. Ces femmes sont arrivées à mobiliser l'autorité politico-administrative pour l'obliger à planter l'arbre au sein de la communauté et de donner un nom à ces arbres pour marquer la présence de ces femmes dans cette communauté. Et toute la communauté s'est mobilisée autour de ces projets, et ces femmes qui étaient rejetées, ces femmes qui marchaient pieds nus, ces femmes qui n'avaient pas de parole, ont retrouvé une parole à travers le projet de reboisement. Et j'ai été très content, j'ai été très fier d'aller chercher ces arbres sur la tête et dans le panier et dans les habits avec ces femmes à pied. Elles ont fait 2 kilomètres pour quitter leur village et aller au niveau du pépinière pour ramener les arbres et les distribuer à tout le monde, tout en chantant et en dansant pour dire: voilà, nous avons aussi l'arbre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on avait commencé ce projet, à Luvungi, la pluie tombait 2 à 3 fois le mois. Et quand nous avons démarré ce projet, apparemment Dieu a écouté. Dieu a été d'accord avec nous. Maintenant, nous avons 2 à 3 pluies par semaine. 2 à 3 pluies par semaine. C'est-à-dire, je ne vais pas créer un miracle écologique pour dire que le peu d'arbres que nous avons plantés pendant ces 2 ans ont changé l'écosystème, mais non. Les arbres que nous avons plantés ont été en communion avec les femmes, ont été en communion avec Dieu, ont été en communion avec l'ensemble du cosmos pour que le mécanisme de la pluie puisse éclater. Et les femmes m'ont dit: nous avons été porteuses d'un miracle au niveau de notre communauté. Désormais, nous avons la pluie, nous aurons les arbres, on sera à l'abri et nous sommes considérés, parce qu'à chaque fois qu'il y aura la pluie qui tombera ici chez nous, on dira: c'est grâce au travail que ces femmes ont effectué. Et ces femmes-là ont créé un cadre. Ce qui est étonnant, elles ont créé un cadre permanent. Elles se réunissent chaque vendredi pour essayer d'évaluer le travail qu'ils ont fait. Les 20 000 arbres qu'elles ont plantés, elles essaient chaque semaine de passer dans ces arbres pour compter les arbres, pour dire: nous avons planté 20 arbres, nous t'avons donné 10 arbres, montrez-nous les arbres que nous t'avons donnés, afin que nous puissions voir les arbres qui sont morts pour que nous les remplacions. C'est-à-dire, ces femmes sont devenues incontournables au sein de la communauté, et nous, ça nous donne une fierté, et nous, ça nous repose, parce que ce n'est pas nous qui agissons comme organisation, mais ce sont les femmes qui agissent au sein de leur communauté. La deuxième chose, à travers ces projets que nous avons pilotés pendant 2 ans, nous avons créé de places comestibles. Les places comestibles, dans sa conception classique, c'était un cadre ou un champ commun que tout le monde pouvait cultiver et bénéficier du fruit de ces champs-là. I think we lost Semi. Parler du problème au sein du village. Elles essaient elles-mêmes de résoudre certains problèmes qu'il y a au village. Les enfants qui se sont battus au niveau du puits d'eau, les couples qui ont été en problème, elles essaient de trouver des solutions à travers ces champs. Et ça nous a donné un élan pour que nous transformions les écoles, les églises, les hôpitaux en places comestibles. C'est-à-dire, avec ces femmes, nous avons planté des arbres fruitiers au sein des écoles,
pour dire aux dirigeants et aux responsables des écoles que voici le fruit que nous apportons à cette école et ce fruit devrait servir à tous les enfants qui passeront ici comme un apport de femmes ici. Toutes les femmes qui iront accoucher à l'hôpital ou toute personne qui souffrirait du manque de vitamines d'origine du fruit se ressourcerait ici parce que les femmes ont apporté la joie au sein de la communauté. Et les femmes, comme utilisatrices numéro 1 du bois de chauffe, ont eu le temps de sensibiliser toute la communauté, tous les hommes, et leur dire ne cherchez jamais l'alibi sur nous pour dire que vous coupez les arbres pour nous. Chaque femme, comme nous sommes ici, va commencer à contrôler son homme pour que son homme ne puisse pas tomber dans le dégât de couper l'arbre. Une femme m'avait fait du bien en disant à son homme, les jours où tu apporteras un arbre que tu as coupé, cet arbre n'entrera pas dans ma maison. Et si tu construis une maison avec cet arbre, moi et mes enfants, nous n'entrerons pas dans cette maison. Ce sont des choses comme ça qui nous montrent que les gens ont compris et que notre rôle a été important et que nous pouvons maintenant disparaître. Nous, on s'est dit, on a fait notre travail, Dieu a écouté notre travail. Le peu de moyens que Tricista a pu récolter à travers Voix Libre nous a permis de rendre certaines personnes qui étaient marginalisées, qui étaient rejetées, importantes au sein de la communauté et aussi préparer une génération future qui va entrer dans cette approche. Les enfants qui sont au pied de leur maman apprennent beaucoup mieux que les enfants qui sont à l'école. Parce que la maman a tout le temps de dire. À chaque fois que la maman prend son seau pour aller verser sur l'arbre, c'est une pédagogie que cette maman apporte à son enfant. Parce que c'est l'enfant qui va puiser, qui amène à sa maman, et la maman déverse sur l'arbre. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'enfant n'oubliera jamais que j'ai vu ma mère faire ceci, il faudrait que moi je fasse ceci. Et c'est comme ça que, dans peu de mots, je peux dire que ce projet a été beaucoup plus bénéfique pour nous et ça nous a apporté du tonus. Le chef de groupement aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de référence au niveau de l'environnement ou de reboisement, le chef de groupement dit allez voir Afiafèvre avec ses femmes, allez voir Afiafèvre avec ses femmes. C'est-à-dire, on est devenu incontournable. On est devenu incontournable et les arbres, le 20 000 arbres que nous avons plantés, nous sommes allés le visiter avec les autorités locales, accompagnés par les femmes. Et l'autorité politico-administrative a dit la personne que nous verrons détruire cet arbre sera punie d'une amende qui peut aller même jusqu'à l'emprisonnement. C'est-à-dire, les femmes ont dit mobiliser tout le monde autour de ces projets d'arbres et nous pensons que des jours à venir seront des jours beaucoup plus meilleurs. Et comment nous avons pu restaurer les anciens arbres qui étaient là avec nous, qui ont été détruites à l'époque des réfugiés et dans les années passées, c'est que nous avons combiné de nouvelles essences tout en protégeant les petits arbres qui commençaient à pousser, afin que tous les arbres puissent pousser dans cet amalgame et que de nouvelles essences puissent permettre à ce que les anciennes essences soient protégées. Et nous, on s'est dit, nous allons à tâche d'huile. Nous pilotons ce projet à tâche d'huile. Nous avons commencé à Kamanyola. La réussite de Kamanyola, nous l'avons amenée à Luvungi et peut-être Dieu voulant, si Tricista arrive à trouver des fonds, on va piloter ce projet l'année prochaine à Katogota. Et comme ça, on aura une connexion qui se suit et quand on aura restauré l'écosystème, nous, on pourra disparaître et être sûr qu'on a fait notre travail sur Terre. Donc, pour ne pas abuser du temps, je dois dire merci à vous tous. Merci aux amis de Voix Libre en Bolivie. Merci à Tricista et Madeleine et toute l'équipe. Merci à Voix Libre, Marianne, Coralie et toute l'équipe pour nous avoir permis d'être importants dans la communauté. Nul ne fit votre apport, on ne serait rien. Et les communautés attendent beaucoup de vous, attendent beaucoup de nous. Si nous pouvons faire l'exception ou le mieux de nous-mêmes pour trouver un petit rien, ça nous permettrait d'aller dans l'autre village et peut-être l'autre village et Dieu va continuer à multiplier les pluies et les arbres vont pousser parce qu'on sera en communion
avec la communauté, avec les arbres, avec les sœurs et avec le monde entier. Merci. Thank you so much, Semi. It's you always speak so from the heart and with such passion, and it's just always so moving to hear about the work that you do. And I'm so grateful we've had this chance for you to be heard by so many members of our network, because this is my joy that I get to hear this regularly. And I want to say this is what we mean when we say at Tree Sisters, we don't just plant trees. This is what we're now working for, is to support projects like this, which are run by people anchored in their places, who really are connected with the local communities and are creating projects which truly radically transform lives and landscapes. So thank you, thank you, thank you, Semi. We're so grateful for your sharing and for all that you do, and to all the women in the project and all the children. All our gratitude truly to you all, because without you, Tree Sisters Vision does not exist. So you are the ones who make our vision a reality, and we thank you deeply for that. Okay, so thank you so much, and we're going to move on now to Bolivia. So here we are with Mercedes and Germán, who are in Bolivia with us today. So the project is called Forest Planters, Our Roots for the World. And this project has been working with women and communities in highlands of Bolivia, in Potosí and La Paz, and the peri-urban areas of Cochabamba, planting fruit forests in neighborhood squares, providing green areas and nutrition and opportunities for connection, and also reforesting the Tunari National Park in Cochabamba, which has been really affected by forest fires in recent years. And just before we hear from Mercedes and Germán, we are going to share with you a short video that Voces Libres shared with us before, so that you can have a little sense of what this project looks like on the ground. Such a beautiful video, we really wanted to share it with you. So let's just see if this works. Okay. Hoy estamos en la OTB Luz de Urcupiña, en la Mancomunidad Olmedo. Este lugar se va a volver una plaza comestible. Los comunarios se han hecho para plantar 100 plantas. Una fila de pacay, una fila de limón y otra fila de manzanas. Como verán, ahí todos los comunarios están trabajando de una forma mancomunada. Ellos desean tener este sector lleno de vegetación. De aquí a unos años quieren tener calles con plantas, familias con árboles, su placita comestible. Tenemos que hacer que la planta esté lo más templada posible. Doña Albina, ¿por qué es importante tener una plaza comestible en este lugar, Olmedo? Porque la planta es muy importante, es vida, y gracias a ustedes, es Voces Libres, que nos han traído estas tan hermosas plantas frutales que hace falta mucho en este barrio, en este lugar, que estas plantas dan vida, sombra, embellecen el lugar, y estamos muy agradecidos. Es importante que hay plantitas y frutas anchas y anchichaki que hay lugar. Y fruta manda por no hay y importante que hay plantitas, que hay Fundación Voces Libres, ayudamos a agradecer. Cuando ven así plantas, y la mayoría dicen qué lindo, se alegra a todos los vecinos, y la verdad gracias a Voces Libres. Y estamos nosotros dispuestos para cuidarlo, amarlo y quererlo en este lugar que va a dar mucho lindo para hacer bosquecillo de plantas, de frutales. ¿Hacemos un trato entonces que en 2 meses va a seguir con vida? Hacemos trato, es para seguir vida, que estamos dispuestos para cuidar. Trato hecho. Trato hecho.
equipo técnico, vamos a venir cada cierto tiempo a ver simplemente de que los árboles sigan con vida, de que la comunidad se haya involucrado. Yeah, I always love so much seeing that video and watching all the women out planting the trees. And particularly as I used to live in Bolivia, it always brings me great, great joy to witness that. So Mercedes and Herman, thank you once again for being here, and over to you now. It's been so wonderful connecting with you and learning about your work over the last couple of years. So please, if you could go ahead and share with us about what you have been doing, and the benefits that you've been seeing for the communities and for the women where you've been working, we would love to hear from you. Claro que sí, muy buenas tardes. Voy a comenzar yo, Madeleine, bienvenidos a todos de nuevo. Voy a compartir una pequeña diapositiva porque creo que es importante hablar de cómo hemos revolucionado Bolivia con la intervención de Three Sisters, porque realmente estamos en un país donde hay impunidad, donde hay pobreza, donde hay crisis todo el tiempo, donde hay convulsión social, donde no hay seguridad para las mujeres ni para la sociedad en pleno, y es como muy remoto hablar de la naturaleza, de la ecología, del respeto a la madre tierra. Es algo que no es parte todavía de la cultura. No es una costumbre poder no talar árboles, por ejemplo, o sembrar árboles, al contrario. Entonces, vamos a presentarles un poquito sobre nuestra labor. Nosotros queremos compartir nuestra pantalla. Perdón, un segundito. Aquí está, perdón. Vamos a presentarles quiénes somos de manera muy breve. Voces Libres. Esta es una institución sin fines de lucro que ha sido fundada el año 92, hace ya más de 30 años, vamos a cumplir 32 años. La mamita Mariana que ustedes ven en la foto ha sido quien ha adquirido este legado de salvar a los pueblos y sobre todo a las mujeres y los niños que nos encontrábamos viviendo en diferentes situaciones, en las minas, en los basurales, en las cárceles, en las calles. Y yo soy una niña de Voces Libres, como lo decía al inicio. En 30 años, Voces Libres ha sido clasificada entre las mejores 58 ONGs del mundo. Es una institución que, además de recibir este reconocimiento mundial, también ha recibido cientos de reconocimientos en el país por toda la labor innovadora, integral que hace la mamita Mariana. Tenemos grandes programas y proyectos. Voy a mencionarles únicamente los más importantes, que son los que se enlazan con la lucha contra la violencia. Nos hemos especializado desde hace 30 años en Bolivia, 32, 18 años específicamente en la lucha contra la violencia a las mujeres, con el Observatorio de Justicia, que brinda ayuda integral a las víctimas que han sufrido feminicidios, tentativas de feminicidios, violaciones, violencia intrafamiliar, y también a los niños que están siendo huérfanos de feminicidio, con becas económicas, con alimentos, con atención jurídica gratuita, con atención psicológica, social, atención médica, un apoyo que ninguna institución del Estado puede brindar en esa magnitud. También no nos olvidamos de quienes ejercen la violencia, hombres de paz, estos hombres que han cometido el error de agredir a sus parejas y que es necesario cambiar esa forma de pensar, de sentir y de actuar en relación a las mujeres. Estos hombres que vienen de una construcción machista y que repiten lo que han aprendido en su infancia y no han tenido la oportunidad de deconstruir esos pensamientos que someten a las mujeres. En Hombres de Paz, más de 7,000 hombres han sido rehabilitados y ellos han sido enviados por jueces, fiscales y policías que confían en nuestro trabajo por la larga trayectoria que tenemos. Tenemos terapia individual con estos hombres, terapia grupal, y también tenemos terapia en las cárceles
en diferentes cárceles donde están cumpliendo condenas. Es nuestra especialidad la lucha contra la violencia y lo que queremos es que esto continúe y por eso hemos creado este programa de justicieras hace 4 años, donde son huérfanas de feminicidio, hermanas, hijas de estas víctimas o también mujeres que han sobrevivido al feminicidio y a las violaciones que hoy estudian la carrera de Derecho, de Psicología o de Trabajo Social para continuar con esta lucha y convertirse en miembros de nuevos observatorios a nivel nacional. Esta especialidad de luchar contra la violencia, de formar a estas mujeres, cuando llega Three Sisters se nos enlaza, se nos enraiza de manera transversal en todas nuestras actividades porque empezamos a involucrarles en nuestra campaña, en esta campaña de reforestación y también en la campaña de plazas comestibles. Por ejemplo, aquí con los hombres, vemos que ellos en cada momento de egreso, después de 6 meses de terapia, reciben un árbol frutal para poder sembrar en sus casas como símbolo de renovación, como símbolo de cambio, haciendo la promesa para no volver a agredir a su esposa, a su familia, y también para no recaer cuando están con falta de control de ira, de impulsos, poder ver ese árbol como un símbolo de paz, como un símbolo de vida y que se debe respetar. Vamos a mostrarles nosotros justamente que no nos olvidamos tampoco de nuestros niños huérfanos que han quedado huérfanos de feminicidio, estos niños que son acogidos en un hogar donde la mamita Mariana es como una verdadera mamá de 60 niños que hoy viven y están con nosotros de lunes a domingo bajo nuestra tutela. Estos niños que no tienen otros familiares, que también ahora están creciendo con una cultura de respeto a la madre tierra, también para convertirse en agentes de cambio, seguir replicando estas buenas prácticas, donde hacemos el cultivo orgánico de sus propios alimentos, donde se promueve la autonomía alimentaria y donde se siembran cientos de árboles en la ciudad de la bondad. También vamos a tener el trabajo de prevención con las justicieras y con todo el equipo que tocamos puertas, hacemos grandes campañas y en las cuales poco a poco estamos enlazando a la filosofía de Three Sisters en nuestra filosofía de derechos humanos. En estas grandes campañas de prevención ya no solamente hablamos de la lucha contra la violencia, sino también hablamos del respeto a la madre tierra y de la importancia de cultivar y de cuidar los árboles. Y en ese entendido, 2 años más tarde, queremos mostrarles cómo es que Three Sisters se ha enlazado con nosotros y cómo a partir de este enfoque de derechos humanos, nosotros podemos transformar una nueva sociedad. Y quiero pasar la palabra a mi compañero Germán, que él ha estado conmigo y hemos estado juntos ejecutando una estrategia muy interesante donde no solamente ha habido resultados en números, sino también ha habido mucha conciencia de nuestras autoridades. Gracias, Mercedes. Voy a dejar de compartir pantalla para poder acceder a otra presentación que continúa. Perdón. Ahora sí vamos a continuar con Germán. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Algo que de inicio habíamos visto en el video, nosotros como Voces Libres, como visión, nos habíamos planteado de llegar a lugares donde no hay vegetación. Con las plazas comestibles nosotros hemos escuchado realidades, necesidades en la zona sur de Cochabamba, en las zonas periurbanas de Potosí, en las zonas del Alto, de La Paz. Entonces hemos visto nosotros de llegar a los que más necesitan.
Y eso lo hemos podido ver en nuestra trayectoria de los 30 años y conocemos qué lugares de verdad necesitan. En ese sentido, nosotros hemos querido y hemos hecho estos 2 años de transformar estas áreas o estas zonas que han sido desfavorecidas por el Estado, por el mismo hecho de estar situados en un lugar árido, es decir, en Cochabamba, por ejemplo, hay una zona norte donde hay bastante vegetación, hay ríos, hay agua, donde está ubicado el Parque Tunari, pero la zona sur, donde está ubicado el Botadero, donde llegan familias de La Paz, Potosí, de Oruro y de provincias pobres de Cochabamba que migran en busca de mejores días a Cochabamba. Por varias razones, por el clima, por tener mejores días, por trabajo, etcétera, por educación. Entonces, el Estado, el gobierno ha descuidado mucho en estos lugares donde estamos, más está en busca de sobrevivir, buscar el pan cada día, pero han dejado de lado de ver la vegetación, de plantar un árbol. Entonces, tenemos nosotros esta forma de trabajar. Hemos podido hacer llegar esta noticia hace 2 años de decir hay un proyecto que quiere beneficiar a comunidades. Hemos hecho la socialización, distrito por distrito, comunidad por comunidad, junta vecinal por junta vecinal, en los 3 departamentos. Hemos visto nosotros importante de poder llegar a esos lugares donde el Estado no llega, ¿no? Entonces, de inicio, una vez que hemos hecho la socialización, hemos pedido nosotros que ellos asuman un compromiso, ya que ellos necesitan, pero necesitamos nosotros que ellos puedan tener la predisposición de preparar el terreno, de hacer esto de hacer la cohesión de la comunidad, porque nosotros podemos querer plantar, pero si ellos no tienen la voluntad, se complica la situación. Entonces, hemos hecho esa socialización, se ha hecho el preparado del terreno, la gente muy entusiasmada por querer plantar un árbol en su área abandonada. Obviamente, después de todo eso, nosotros, en combinación con lo que hacemos, hemos visto con Tree Sister de que no podemos pensar en plantar árboles en sus áreas verdes si no cuidamos la integridad de su familia, si no vemos el bienestar de los niños, de las niñas, de la mujer en sí. Porque nosotros aquí en Cochabamba, en Bolivia, escuchamos a diario que hay feminicidios, que hay violencia hacia la mujer. Entonces hemos transversalizado de inicio, de primero sensibilizarles, orientarles a las mujeres en la ruta de denuncia y a los varones de cómo prevenir los costos y consecuencias por ejercer violencia. Entonces, desde inicio, antes de la jornada de plantación, hemos hecho esta sensibilización, que es por el bienestar de las familias. Y de entrada hemos entregado material de difusión para poder tener números de denuncia en coordinación con la FELCB y otras instituciones, con la policía, ¿no? También, una vez de sensibilizarles, de orientarles de cómo prevenir la violencia, hemos focalizado nuestra atención en cómo hacer el manejo de los plantines. Como les decía de inicio, las familias vienen de lugares donde no hay mucha vegetación, como Independencia, El Arqui, que son zonas áridas, que producen cebada, trigo, pero no hay vegetación. Entonces, las familias necesitan ser capacitadas para poder plantar de la mejor manera para garantizar el prendimiento. Entonces tenemos nosotros como una alternativa, considerando que estamos en zonas áridas, hemos visto necesario incorporar el recurso hidrogel, porque hemos visto que por mucho que tengamos toda la voluntad de la comunidad, del directorio, si no regamos adecuadamente, las plantas van a morir. Entonces, hemos incorporado ese recurso para que ellos puedan, por lo menos en tiempos difíciles de sequedad, agosto a noviembre, puedan tener humedad con el recurso del hidrogel. Pero también hemos entregado trípticos. Es un guía de cómo plantar los árboles adecuadamente, cómo cuidar las plantas una vez que ya están cultivando. También para sus familias cuando lleven a casa de cómo cuidar de las plagas, porque en estas zonas áridas abundan mucho las hormigas que hacen daño a las plantas. Entonces hemos tenido que prever toda esta situación para que las plantas puedan estar bien. Las mujeres han sido las principales protagonistas en estas campañas. Nosotros, una vez que hemos socializado el proyecto, ellas mismas se han puesto a medir, a trazar su área verde para poder hacer la plantación.
Una vez que se ha hecho todo este tratamiento de hacer las mediciones, ellos han empezado la excavación ya 2, 3 meses antes de la temporada de plantación, que es en diciembre, que lo hemos hecho el año pasado a partir del 2 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Y hemos culminado en enero, la segunda semana. Entonces, todo este trabajo mancomunado de mujeres, hombres, varones, niños, familias, tiene un propósito para ellas. Ellos ven en la planta frutal como sinónimo de alimentación para sus hijos, para sus hijas. Porque teniendo en cuenta el contexto, las familias son de muy escasos recursos, están en vías de desarrollo, quieren salir adelante, pero con este apoyo de tener planta en casa, pero también en su área verde, le estamos contribuyendo no solo con embellecer su área, sino también con alimentación, con sus hijos. Entonces las mujeres lo ven más con ese deseo de tener huertos en su comunidad. Entonces, esta es una foto de la anterior gestión. Lo hemos hecho nosotros en Álamos del Sur, que es una comunidad que tiene agua en la OTB, que ellos han plantado viendo las condiciones. Yo he presentado esa foto porque si la comunidad, las mujeres, las familias desean hacerlo, no hay límites. Hemos podido ver nosotros que había, su área verde era una situación de pendiente. Ellos han hecho gradas como peldaños para poder hacer la plantación. Actualmente están así las plantas, tienen 1 año de vida, 1 año y medio, y ya están produciendo los cítricos, los pacáis, están produciendo ya las manzanas. Entonces tenemos nosotros este seguimiento continuo para poder ver de cómo están. Paralelo a estas actividades, hemos desarrollado también el tema de restaurar nuestros pulmones en Cochabamba. Hemos visto lamentablemente el año pasado, en agosto, se ha quemado todo un bosque de quehuiñas en Sipe por descuido de los mismos comunarios que han hecho el chaqueo, pero lamentablemente han descontrolado y se ha quemado todo un bosque. Ellos como comunarios, que son comunarios dispersos, o sea, es una comunidad a kilómetros de Sipe, pero ellos han dicho queremos reparar lo que hemos ocasionado. En ese sentido, nosotros hemos ubicado 2 lugares, que es Sipe, que está a 22 kilómetros o más de Cochabamba. Pero algo importante, los comunarios saben qué producto o qué especies se adaptan. Y hemos podido estudiar la zona y hemos podido ver que sí, en sus ríos donde han sido afectados los alisos, han dicho ellos, nosotros queremos plantar alisos. A diferencia de Sacaba, que han dicho, nosotros queremos vegetar, queremos restaurar con jacarandas. En el proceso de implementación, hemos visto nosotros necesario igual hacer la capacitación en el manejo, en la plantación del plantín. Muchos soldados se han sumado, hay un batallón ecológico especialista único en Cochabamba que apoya a estas iniciativas, pero también los comunarios, si bien saben plantar plantas frutales u otros hortalizas, pero el planta nativo tiene un tratamiento especial. Es en ese sentido que hemos visto importante, primero, capacitar antes de reforestar. Podemos ver ahí cómo los comunarios, soldados, el Parque Nacional Tunari, que es el principal protector de estas áreas protegidas, también se ha involucrado con todo su equipo, los técnicos de los municipios y los principales actores que son los comunarios. Los comunarios que son los que guían, es más, a todos los involucrados del municipio. Algo que hemos visto también nosotros, si bien no podemos llegar con riego ni con otra manera porque están pendientes, hemos incorporado el hidrogel activado, es decir, ya disuelto, para garantizar la humedad y que podamos garantizar el prendimiento de estas especies nativas. Hemos incorporado también en polvo, porque hay lugares donde no se puede acceder con agua, entonces hemos incorporado también. Tenemos la estrategia. Eso es en realidad lo que hemos trabajado 2 años y los resultados, como se pueden ver, ha sido, ¿no? 2.500 quehuiñas,
2.000 especies, etcétera, que ya han podido ver. Si tienen alguna duda, nosotros estamos para responder. Gracias, Madeleine. Muchísimas gracias, Mercedes, Germán. Thank you. Thank you so much for your sharing, and it's just always so incredible and powerful to see the way that you are weaving supporting women and stopping violence with also restoring the environment. It's such a beautiful inspiration to witness, and also just to see the level of dedication and care that you always bring to all of your work. And also really powerful always with Voces Libres to see the way that you really weave with other institutions and groups to really maximize the impact of what you do. So yeah, thank you so much for sharing. I also do want to mention that from Tree Sisters, we have been supporting these projects for the past 2 years. The Bolivia project has culminated in December 2024, and the project in South Kivu will be reaching the conclusion of our current support in March this year. So as you can see, these are just phenomenal projects that truly are so holistic and create such powerful impacts for the communities and the landscapes. And there is so much potential to continue this work and support many more women. I know that Mercedes and Germán have an incredible vision for Bolivia, where they want to integrate more of the work to prevent violence with the tree planting. And I know that SEMI would love to expand their work and reach more communities. So what I want to say is that to achieve that, we really need your support. So Tree Sisters is a crowdfunding organization, and we do rely on the donations from you, our supporters, to maintain the funding of these projects. So please do consider making a donation to Tree Sisters, or if you are interested in exploring options to partner with us to invest in the future of these projects and these women and the communities, and to connect with us more, please do get in touch at support@treesisters.org. I think that is in the chat. So thank you, everyone. I can see there's been some wonderful comments in the chat. We only have got, well, we're going to have 1 minute. We now have 0 minutes. So I will just say that, thank you for your comments. I hear people have been inspired by what was shared. I'll also make sure we copy over these comments and share them with SEMI and Mercedes and Germán. And also for your questions, thank you so much for sharing them. I think we don't have time now to go back to our speakers, but what we will do is share the responses to the questions to you by email. And particularly questions about how you can engage more with these projects. I think we can hopefully include the answers to that in the follow-up email that we send out with the recording of today's session. So please keep an eye out for that recording, and please also do share it with your friends and your family members and anyone else who you think might be inspired and be interested in supporting this beautiful work. Okay, so yeah, thank you everyone for your presence today. And thank you once again to SEMI, to Germán, and to Mercedes for joining us. Thank you to all the teams at AFIEFEV, at Voces Libres, at Voix Libre. Thank you also for Coralie being here, who is from Voix Libre. Thank you to all the communities and women who have been working so hard to plant all these trees and create these beautiful edible forests and restore the Tunari National Park. We are truly grateful, because that is the true meaning of Tree Sisters' work. As I mentioned before, we do also support several other projects across the world, so do take a look at our website to read more about them. Do follow us on social media. We're on Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, to follow more updates from the projects. And yeah, please do continue to support us. Please, there should be a link in the chat to see where you can make a donation or set up a regular donation. And as I mentioned, we are interested in also forming partnerships to invest further in these projects. So if you would like to follow that route, please get in touch. Or if you know anyone or businesses who might want to support this work, please send them our way. So because we just really want to be able to continue this beautiful work. So thank you once again for joining us today and for your incredible support of Tree Sisters, because I'm sure many of you have already contributed to these projects. So our deep, deep thanks to you.
We will be continuing with this series of restoration webinars, so keep an eye out for the next one, probably in about 3 months' time. We've also got our next full moon call coming up next week on the 13th of February, so do head to our website to sign up for that. And yeah, thank you once again, everyone, for being here. We send our prayers for peace in Kivu and our love to all the teams and all the communities, and yeah, for everyone who has joined us. So yeah, thank you everyone, and wishing you all a blessed Imbolc season.